Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Foro de la Inversión, 10 y 24 minutos de la mañana, buscamos oportunidades, ya lo saben, y lo vamos a hacer hoy con Amiral Gestión, con Pablo Martínez Bernal, Head of Sales para Iberia de Amiral Gestión. Pablo, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Afrontamos ya este último trimestre del año, luego vamos a ver cómo preparamos ya y cómo cerramos. Me cuentas cómo esperáis cerrar el año. Antes, momento de mercado, escenario en el que estamos para ponernos en situación. ¿Cómo lo estáis viendo? Con cierta preocupación, hay certidumbre. Tenemos a las bolsas europeas subiendo esta mañana, que comenzaban en rojo, igual que comenzaban octubre y cerraban también en septiembre. Muchos frentes abiertos, precio del petróleo, subida de la rentabilidad de los bonos, bancos centrales que no parece que tengan muchas ganas de bajar tipos de interés, declaraciones ayer de Guindos, declaraciones anoche también de Loretta Mester de la Reserva Federal. ¿Cómo lo estáis viendo? Pues sí que es cierto que después de un año 2022 que fue muy difícil para todos, creíamos quizás a principios de año que iba a ser un año relativamente más favorable, y sí que es cierto que el nivel de incertidumbre pues sigue estando ahí. Como bien has comentado, hay muchos frentes, especialmente en esta parte final del año, pero sí que creemos que al final, como inversores en renta variable, también en renta fija, pues hay que intentar hacer nuestro trabajo en cualquier tipo de ámbito, de escenario. Lógicamente, pues nos gustaría tener más visibilidad, pues por ejemplo, con respecto a la evolución que van a tener los tipos de interés, porque es algo que lógicamente condiciona por completo la inversión, pero sí que es cierto que hay que desenvolverse en este entorno. Entonces creemos que tenemos pues las carteras preparadas para gestionar este nivel de incertidumbre. Sí que es cierto que, hombre, vamos a intentar ver las cosas en positivo. Después del ajuste que se produjo en el año 2022, por ejemplo, pues los inversores en renta fija están pues con un abanico muy amplio de alternativas, de productos, no solo los fondos de inversión, también el producto bancario pues ha vuelto, y lógicamente pues eso es algo positivo. También desde un punto de vista de renta variable, nosotros creemos que la normalización de tipos de interés pues ha vuelto a recobrar un poco el sentido, el análisis fundamental, que quizás en los últimos años pues habíamos visto ciertas anomalías o aberraciones en términos de valoraciones que no tenían mucho sentido, aunque sí que es cierto pues que venían de lo que venía, fundamentalmente de que los inversores erróneamente habían asumido no solo que los tipos de interés estaban al cero, sino que lo iban a estar durante mucho tiempo y prácticamente de forma indefinida. Eso fue claramente un error. Pues oye, si estás ante una anomalía que nunca se ha producido, no lo extrapoles para siempre. Y claramente pues eso tuvo ciertas distorsiones en términos de valoración. Entonces el año 2022 supuso un punto y aparte en este sentido, y nosotros pues estamos razonablemente contentos con ver un mercado pues más racional, que vuelve un poco más a la esencia. Pues no tienes 18 trillones en español, 18 billones de renta fija con rendimiento negativo, no tienes una parte sustancial del mercado, lo más deep growth que nosotros llamamos, que tenía unas valoraciones ridículas. La empresa Pelotón, por ejemplo, llegó a valer más que Inditex. Pelotón hacía bicicletas estáticas con una especie de iPad, una tableta pegada. Pues no tenía mucho sentido que esa compañía valiese más que Inditex. O, por ejemplo, la compañía Rivian llegó a valer más que el grupo Volkswagen. Rivian, en el año en el que llegó a estas valoraciones, vendía menos de 20.000 coches al año. Volkswagen vende más de 9 millones al año. Entonces, todo eso se ha purgado y nos parece que es positivo. Sí que es cierto que todavía vemos algunas partes del mercado que están injustamente penalizadas, y eso lo podemos comentar ahora, pero bueno, hay que mirar siempre al mercado con cierto optimismo. Vuelve a haber más sensatez en las valoraciones, y eso, como inversores fundamentales, debemos de estar contentos. Y para el inversor que nos escucha, que prácticamente todos tienen exposición a renta fija, pues oye, vuelve a su razón de ser la renta fija. Eso te iba a preguntar, Pablo. Nos has dibujado la foto del escenario en el que estamos. Las condiciones del terreno de juego son las que son. La climatología es la que es. ¿Con qué botas jugamos el partido? ¿Con las de renta fija o con las de renta variable? Pues nosotros creemos que precisamente lo que se produjo el año pasado, como comentaba, vuelve a poner un poco el valor una tipología de fondos, que son los fondos mixtos, que creemos que aunan un poco
ambos activos, y lo hacen de forma pues que el inversor final está un poco despreocupado, no tiene que estar pendiente constantemente de, oye, pues ante reacciones o movimientos muy importantes del mercado voy a incrementar la exposición a renta variable, voy a reducirla. Cuando un inversor está en un fondo mixto, pues ya hay alguien que lo está haciendo por ti. Lógicamente hay un abanico muy amplio y hay todo tipo de estilos. Nosotros creemos que la manera en la que gestionamos los fondos, nuestro fondo mixto, pues es muy controlado, una especie de piloto automático en donde, oye, pues tú en base al análisis fundamental, pues tienes siempre un nivel de exposición que está adaptado a cómo de barato o de caro está el mercado. Entonces, creemos que, lógicamente, la renta fija pues está ofreciendo pues unos rendimientos bastante interesantes. Antes estaba rindiendo prácticamente cero. Te tenías que ir a unos, a unos nichos, subsegmentos del mercado de renta fija poco convencionales. No hemos invertido durante 5 años, por ejemplo, en deuda gubernamental. Eso nos ha ayudado a protegernos. También incluso la propia liquidez, lo estábamos comentando justo antes fuera de antena, ha pasado de costarte en torno a 50 puntos básicos, 0,5%, a aportarte incluso niveles por encima del 4%, o sea que es una divergencia muy sustancial. Y lógicamente la renta variable también creemos que vuelve a tener bastante protagonismo al volver esa normalización hacia el análisis fundamental que creemos que se había abandonado por las razones que expliqué antes, y que lógicamente ha vuelto y es de gran alegría para todos. Y por último, también las estrategias mixtas, en nuestro caso concreto así lo hacemos, también tenemos ciertas coberturas que lógicamente, gracias a volver a esa normalización en las valoraciones, pues también nos empiezan a funcionar y a aportar valor. Así que, básicamente, los principales vectores de rentabilidad que tienen las estrategias mixtas, pues están otra vez encima de la mesa. Es una categoría de fondo que tuvo mucha popularidad, quizás pues en los años 2012, 13, 14, 15, 16, porque básicamente era un contexto de mercado muy positivo. Evidentemente, en un periodo como ha sido pues fundamentalmente el 18, 19, 20, 21, que fue como el final del ciclo, quizás un poco alargado por la actuación de los bancos centrales, pues ahí han rankeado no solo nuestra estrategia, sino en general el conjunto de fondos de estas características se han quedado un poco rezagados, han sido un poco decepcionantes, como quizás otras muchas categorías. Pues por ejemplo, los fondos de retorno absoluto pues no han dado retornos absolutos. Entonces, creemos que el año 2022 es un punto de inflexión y una vuelta al atractivo de esta tipología de fondos, sobre todo para el inversor que nos escucha, que yo creo que no puede estar constantemente cada semana haciendo ajustes de exposición y moviéndose entre subcategorías de activos. Es muy complicado si queremos hacer realmente las cosas bien. En esa estrategia mixta, la gran apuesta de Amiral Gestión es el Sextant Grand Large. 20 años de experiencia, ¿no, Pablo? Es decir, que ya ha jugado en circunstancias adversas, la crisis, por ejemplo, de 2008, pandemia. ¿Cómo le ha ido en esas épocas? Sí, precisamente este año 2023, como comenta Rubén, cumplimos 2 décadas, que bueno, pues ya para una estrategia es un periodo lo suficientemente amplio como para tener, un poco de reconocimiento. Y efectivamente han sido 2 décadas en donde han acaecido, pues por lo menos la gran recesión, la crisis de 2008, es algo muy, muy, muy particular. Yo nunca, lógicamente, había vivido algo parecido. Y también, pues por ejemplo, la crisis del euro, que ahora yo creo que ya nos hemos olvidado, pero estaba encima de la mesa la continuidad del euro. Todos los medios de comunicación, las noticias abrían enfrente de la Bolsa de Madrid, que sí que es cierto que no deberían quizás de abrir ahí, porque ahí no se negocia eso. No se cuece nada. Pero bueno, que estaba prácticamente todo el mercado muy pendiente pues de la prima de riesgo y demás, o sea que fue un periodo muy, muy difícil y muy complejo. Y luego, lógicamente, pues la crisis del COVID también ha sido difícil. Sí que es cierto que al final la recuperación en V pues nos dejó pues, un poco a todos sorprendidos, y en términos absolutos el año 2020 fue positivo,
pero los sustos para la gran mayoría de inversores del 2020 fue muy difícil y, por supuesto, el annus horribilis, como muchos lo llamamos, al año 2022, por la circunstancia de que el peor año de renta fija en términos absolutos ha coincidido con un año también bastante malo de renta variable. Y quizás el año 2023 tampoco está siendo fácil, porque yo creo que muchos deseaban y esperaban pues un año de buenas rentabilidades, y sí que es cierto que está siendo un año difícil. La renta fija no está poniéndoselo muy fácil a los gestores, pero bueno, pues han sido 2 décadas bastante positivas. La rentabilidad anualizada que hemos obtenido ha sido un 8%, que es, creemos, una rentabilidad satisfactoria. Siempre hay que decir que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero sí que pensamos que al final, en una estrategia mixta de estas características, como es el caso de Sexta Grand Large, pues tienes la exposición, lo bueno de la exposición a renta variable, que es casi tocar el doble dígito de rentabilidad, o por lo menos eso hemos hecho estos 20 años, pero con una volatilidad más controlada. Los últimos 10 años hemos tenido una volatilidad de menos del 6%, y al final es fundamental que los inversores obtengan rentabilidades más o menos ajustadas a los fondos en los que invierten, porque esto yo creo que se comenta poco. Pues por ejemplo, en el caso de Peter Lynch, que fue un gestor excepcional, hizo un 29% de rentabilidad durante 13 años. Sus inversores, sus partícipes, no consiguieron ese 29%. Se corrió el rumor de que de media perdieron dinero, eso no es cierto, pero sí que es cierto que se quedaron muy lejos de ese 29%. Entonces, en general, cuando cualquier inversor observa cualquier tipo de fondo de inversión, la rentabilidad media de los partícipes de los fondos de inversión que se están analizando es peor. Así que, en general, nosotros animamos a los inversores a tener pues quizás un poco más de vocación de largo plazo, y por nuestro lado creemos que con una volatilidad más razonable pues logramos que los inversores estén más tiempo en las estrategias, y de esa forma pues hay una disparidad menor entre la rentabilidad que terminan obteniendo ellos y la rentabilidad que obtienen los productos, porque en general la divergencia es muy grande. Ahí se ven los flujos. Cuando mejor lo hacen los fondos es cuando más dinero entra, pero suele ser a veces demasiado tarde y empiezan a rankear y viceversa. Ya nos avanzabas antes algo, Pablo, pero por terminar con el posicionamiento actual, con el core de la cartera y eso que nos dejábamos pendiente, que nos decías, que nos contabas luego, partes del mercado que todavía desde AMI la gestión veis penalizadas. Sí, pues nosotros en estos momentos tenemos un posicionamiento bastante diferencial en lo que suelen ser los fondos mixtos. Tenemos fundamentalmente un posicionamiento cauto en renta variable, con una exposición en torno al 34%, o sea que somos bastante prudentes en estos momentos, un 22% en renta fija. Tenemos unas coberturas de en torno a un 20%, y luego tenemos un 20 y pico % de liquidez. Entonces, el core de la cartera en estos momentos está fundamentalmente en Europa y en Asia. 2/3 aproximadamente está en Europa, pero también en Asia, y en small caps. 2/3 partes de la cartera está en compañías de una capitalización mediana y pequeña. Esto es algo bastante original, y sobre todo que, a pesar de que la estrategia year to date lleva en torno a un 6% de rentabilidad, a un año lleva más o menos en torno a un 9%, a pesar de que ya lo estamos haciendo bien, el core de la cartera de renta variable todavía no ha despegado, porque claramente las small caps, aquí seguro que se está comentando todos los días, están todavía ranqueantes. Así que ahí es donde creemos que tiene más sentido estar posicionados, con una particularidad: el 70% de la cartera de renta variable tiene caja neta. Es decir, en un contexto de recesión, es un poco lo que comentábamos al principio, pues oye, no sabemos qué va a pasar en términos económicos, pero creemos que estamos preparados para lo que venga. Si una compañía tiene caja neta, es muy difícil que quiebre. Y en segundo lugar, invertir prácticamente siempre en líderes del mercado. Al final, las compañías que son líderes hoy, en algún momento, pues han desarrollado unas ventajas competitivas que les permiten pues resistir mejor las crisis, los ciclos más adversos, los periodos, aguantar mejor los márgenes. En general, creemos que con ese sesgo de caja neta y liderazgo en un mercado determinado, las compañías, aunque sean pequeñas, lo van a hacer mejor de media que los competidores. Termino así, Pablo. ¿Por qué mayor exposición a Europa, incluso a Asia, que a Estados Unidos? ¿Porque en Estados Unidos no encontráis esas small caps, esos líderes de mercado, o porque os preocupa algo de la economía americana? El primer punto, nosotros siempre somos inversores bottom-up, y al final, en términos de oportunidades, nos parece que Europa en estos momentos ofrece más oportunidades. Creemos que es fundamental siempre el ser flexibles, y al final vemos que la mayoría de la competencia
se pega mucho al mercado. Estados Unidos, como pesa mucho, pues tengo un 60% de Estados Unidos. Nosotros en estos momentos tenemos un 15%. Pero, por ejemplo, hace apenas 6 meses nuestra primera posición era una compañía americana. O sea que no es que le demos la espalda a Estados Unidos, simplemente en términos de oportunidades siempre hacemos una comparativa y en estos momentos Europa nos parece mejor posicionado. Si excluyes las FAANG, los 10 últimos años Estados Unidos no ha obtenido mejor rentabilidad que el resto del mundo. Ha sido fundamentalmente un grupo selecto de excelentes compañías que todos conocemos las que han permitido que Estados Unidos sea un mejor mercado para el inversor internacional que Europa. Entonces, creemos que polariza mucho todo lo que es el análisis de Europa-Estados Unidos. Si no estás invertido en esas supercompañías durante todo el ciclo, hay que tener Netflix a PER 70 o Amazon a PERs infinitos, es difícil obtener mejores rentabilidades. Pues esa es la apuesta, esa es la estrategia. Fondos mixtos, Extant, Grand, Large, con 20 años de experiencia cumplidos este año, con ese recorrido que nos ha contado Pablo Martínez Bernal, Jefe of Sales para Iberia de Amiral Gestión. Pablo, hasta cuando quieras, un placer. Muchas gracias, Rubén. Que vaya muy bien. Igualmente.